Mira, me voy a tirar por lo más difícil. Vamos a empezar por lo difícil. No vamos a hacer precalentamiento y vamos a entrar en este texto que está leído por mí de qué significa pensar, si os parece. Bueno, primero, el resumen de la semana anterior tiene que ver con que yo quería de alguna manera decir que eran las últimas preguntas que habíamos hecho, si os acordáis, en donde yo decía, este seminario termina es una invitación a filosofar. Acto seguido preguntaba, ¿qué es filosofar? Y entonces yo adelantaba que filosofar es pensar. Parece que ahí nos quedamos. Y bueno, ¿qué es pensar? ¿Qué significa pensar? Ahora, precisamente por eso engarzamos con este texto que además va a conectar con el fragmento del banquete. Y por último, ¿qué es lo grave? Etcétera. Todos somos filósofos, decía. A ver, lo dijo Gabriel. Gabriel dijo una cosa que me gustó mucho porque dice, aquí, dice, son todos filósofos, pero vais a ser más filósofos. Pues ojalá, ojalá que así sea. Y también dijo que lo importante era pasar de la creencia al conocimiento, o a las ideas, o, sí, como diría Ortega, transformar creencias en ideas. Y yo creo sinceramente que es verdad que todos somos filósofos. Algunos lo ejercen y son conscientes de ello, otros no tanto, ¿no? Pero no solo porque hayáis estudiado filosofía alguna vez o porque tengáis formación, sino porque el ser humano como tal, precisamente, necesita ser filósofo, necesita pensar, vamos a ver qué entiendo yo por pensar, para construirse a sí mismo, para continuar, para completar esa posibilidad con la que nace. Necesitamos eso. Cuanto antes nos demos cuenta de que esto es así, más partido le sacaremos a la vida, que por cierto es muy corta, larga y muy corta, ¿no? Tremendamente corta. ¿Qué va a ser el ejercicio? El ejercicio didáctico, el ejercicio realmente práctico. Va a ser que yo tendría que poder demostrar de alguna manera, no demostrar de una manera como las matemáticas o como la ciencia, pero demostrar de que realmente esto que digo no es una ocurrencia, de que verdaderamente somos filósofos. Y más que demostrarlo, voy a mostrar. Y más aún, el ejercicio consistiría, si tuviéramos más tiempo, en identificar en qué momento yo estoy funcionando como filósofo. Sí, soy filósofo, porque me interrogo sobre ciertas cuestiones. Este es el ejercicio. Este año y el año pasado y después de la pandemia, por una serie de motivos, yo acorté las sesiones, pero hemos llegado a tener 24 en un año, 22. Esto me resulta insuficiente, pero si a lo mejor va bien, ya, y todavía yo me mantengo, no con ganas, sino en forma, ganas tengo, la cuestión es que pueda, a lo mejor el año que viene, pues de antemano decimos que podemos dar más. Este año por lo visto no se puede porque está todo los espacios están ya asignados, si no diría, bueno, pues vamos a dar vamos a empezar antes en febrero, pero no lo vamos a hacer. Bueno. Entonces, como yo soy irremediablemente, aparte de filósofo, un profesor de toda la vida, no me quedo contento ni tranquilo si simplemente dando una conferencia, que cuanto más ininteligible sea, más profunda parece. Este hombre debe ser muy profundo porque no ha entendido nada, dicen algunos. No ha entendido nada, yo no soy nada profundo, soy prescindible y no sé qué hacemos aquí, sinceramente. No tenemos tiempo para perder, yo no tengo y vosotros tampoco. Yo digo, y perdonadme que no es ser presuntuoso, pero yo digo que hay que llevarse siempre algo a casa. ¿Pero cómo es posible? Sí, hay que llevarse algo a casa. O sea, hay que llevarse algo que te permita, oye, he avanzado un poquito, cada uno se lo aplica a sí mismo. Yo no voy a dar instrucciones, yo no soy el maestro que da instrucciones, yo soy el que plantea las cuestiones y a ver qué pasa. Por suerte sé que algunas personas se llevan algo a casa. Al ámbito de lo que se llama pensar, arribamos cuando nosotros mismos pensamos, dice Heidegger. Pues, gracias.
O sea, para saber lo que significa pensar, hay que pensar. ¿Qué es el amor? Me refiero al amor, el amor humano entre personas, amigos, el amor erótico. Para saber lo que es el amor, hay que amar. Ya incluso diría yo, hay que haber tenido situaciones de desamor. ¿No? Entonces, no se puede definir. Es menester que estemos dispuestos a aprender a pensar. Yo creo que sí estamos dispuestos, puesto que si no, caeríais aquí. Por eso hemos admitido que todavía no sabemos pensar. Eso no sé si lo habéis admitido, pero habría que admitirlo. El que no sabemos pensar, a lo mejor llegáis, no es que no sepáis pensar, ¿eh? Pero habría que ver qué queremos decir con esto. Esto tiene mucho que ver con en el otro libro, aquel que le llamo Filosofía para desaprender, que esté, que esté incorporado en este que algunos acaban de adquirir. Precisamente para aprender hay que desaprender. Es muy importante eso, porque seguramente hemos nacido, vivido, desarrollado en un contexto, en determinados contextos, y ha tenido unos resultados, pero no siempre son los deseados. Y puede ser hasta un obstáculo porque lo que hemos aprendido se ha convertido en prejuicios. ¿Eh? Y entonces a veces hay que sacudirse de los prejuicios. Por eso decía que esto no está hecho para gente que haya estudiado filosofía. Y si ha estudiado filosofía, estupendo. Pero si no ha estudiado, igual, porque nos vamos a colocar en el mismo punto de partida. Bueno, aquí hay unas cuestiones que yo las voy a pasar por alto y si alguien quiere me pregunta al final. Las más crípticas, las voy a para no, pero luego van a salir. Pensar en qué, porque por ahí dice, no importa, lo leo, solo tendremos de verdad a aquello que nos mantiene en la esencia. Lo que nos mantiene en nuestra esencia lo hace solo en tanto nosotros mantenemos lo que nos mantiene. Es un trabalengua. Sí, pero lo vamos a desentrañar. Pensar en qué, en lo que nos mantiene en la medida que ha de pensarse. Heidegger es muy metafórico y Heidegger precisamente es lo contrario de la filosofía analítica en el siglo XX y hay esto está en una línea hermenéutica y los analíticos estos no son poetas o cualquier cosa, pero filósofos no son, y los otros, y Heidegger diría de los analíticos que no piensan directamente. Sin embargo, fijaos que ambas líneas trabajan sobre el lenguaje. Y yo encuentro una analogía increíble en un determinado momento entre dos filósofos muy antagónicos, Heidegger y Wittgenstein, con el famoso, ya hablaré. Bueno, para ser capaces de pensar se requiere que aprendamos a pensar. Hasta eso se puede entender, ¿no? Para ser capaces de bailar necesitamos aprender a bailar. A mí me gustaría, pero me cuesta mucho. Prefiero dedicarme a la filosofía, no porque sea más importante, sino porque se me da mejor, creo. Llamamos lo grave, dice Heidegger, a aquello que de por sí ha de ser pensado. Todo lo grave da que pensar. Lo grave es de por sí aquello que ha de ser pensado. A ver, yo voy a intentar ya no leer y a ver si lo parafraseo un poco. ¿Qué significa pensar? Para pensar es necesario que pensemos. ¿Eh? Pero para poder pensar hay que reconocer que no pensamos. Ya vamos a ver cómo se puede reconocer eso. ¿Y qué es pensar? Heidegger va a volver continuamente a esta pregunta y va a decir, pensar es pensar en lo grave. La palabra alemana que se traduce por lo grave. ¿Y qué es lo grave? Aquello que da que pensar. Lo apuntáis y si pensáis, no, Eduardo, yo creo que esto da que pensar. Entonces yo estoy hablando de un pensar interrogador, pero que también es un pensar que intenta comprender de alguna manera y que me compromete. La pregunta por el sentido surge, que es una manera de categorizar el pensar, la pregunta por el sentido. Surge precisamente normalmente cuando se pierde el sentido. Yo pregunto, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Por cómo hemos llegado hasta aquí? La pregunta por el sentido es una de las maneras a que nos podemos acercar a lo que significa pensar. Fijaos, sobre todo en Heidegger, y no soy
especialmente heideggeriano, soy bastante ecléptico. Heidegger dice, merodeamos el ser, merodeamos, porque cuando el ser aparece ahora el ser, pues ya hablaremos pensar y ser. Merodeamos, estamos merodeando, por eso, pero es importante situarnos en el merodear. A ver qué querrá decir Eduardo con esto que dice, qué significa pensar. Pensar es pensar en lo grave, y Heidegger dice, lo grave es lo que debe ser pensado. Y por ahí yo he saltado líneas y dice, ¿qué es lo gravísimo? ¿Y cómo se manifiesta en nuestra época grave? Lo gravísimo es que todavía no pensamos. No es un círculo, fijaos. Pensar es que pensar en lo grave. ¿Y qué es lo grave? Que no pensamos. O sea, tomar conciencia de que no pensamos. Tomar conciencia nos aproxima al pensar. Podría ser todo lo contrario. Ahí por ahí lo dice Heidegger, porque dice en este texto, no es hablar en congreso, no, es otra cosa pensar. Y lo grave de nuestra época, grave, dice Heidegger, es que todavía no pensamos. Y por ahí dirá, no sé si está en este texto, pero cuando yo digo todavía, hay una nota de optimismo, porque eso quiere decir, no es que no podamos pensar en absoluto, sino que es posible encaminarnos en el pensar. Si nosotros juntos, aquí hay algunas personas que llevamos años y hablamos y hemos seguido hablando y nos hemos visto y hemos tomado un café, estamos pensando juntos. Nos encaminamos allá en el 2015 y aquí están unos cuantos. ¿Eh? Y eso es un recorrido que estamos haciendo. Heidegger dirá en otro texto, estamos en la medianoche de la noche del mundo. Es que a mí me gusta justamente aquello que se le critica a Heidegger. Y la medianoche de la noche del mundo, él no se lo refiere porque Dios ha muerto, dice él, y ni siquiera nos hemos dado cuenta. No está hablando de Jesús, que lo crucificaron, es un poco nietzscheano. Porque Dios significa lo sublime, lo sagrado, y eso ha muerto. Hemos caído en una especie de ramplonería y ni nos hemos dado cuenta. No hay más muerte que aquella que ni siquiera la advertimos. Eso está bien muerto y bien enterrado, aquello que lo hemos matado, se ha muerto como por lo que haya sido y sin embargo no lo tenemos presente. Y entonces dice, esto es la medianoche de la noche del mundo. Lo que debe ser pensado, esto es otro elemento, va a quedar en el aire, pero sin embargo le da las espaldas al hombre, al ser humano. No existía el hombre y las mujeres. O sea, en el texto de Heidegger y en alemán no sé si lo dice. El hombre es el ser humano, obviamente, ¿no? Lo que ha de ser pensado nos vuelve las espaldas. Esto lo veremos claramente en Kant, cuando dice que nos hacemos preguntas que no tienen respuesta, pero creemos que aquello por lo que nos interrogamos existe por el mero hecho que nos surja la pregunta. Hicimos también alguna pequeña referencia la semana pasada. Lo más sublime se nos escapa, entre otras cosas, porque pensar no es pensar por conceptos, ni es encerrar en definiciones. Y no se puede definir. No se puede definir. Pero precisamente eso que se nos escapa nos mantiene en el sendero, porque como se nos escapa y no se nos escurre, nos mantiene en el sendero del pensamiento. Esto va a casar muy bien con el texto de Platón del banquete. Bueno, pues precisamente lo que decía hace un rato, la ciencia por su parte, yo puedo mandar, porque si no, para no busquéis en Heide, me saqué foto, captura de pantalla de aquello, porque tenía que irme a la obra de Heidegger, yo la puedo mandar por si lo queréis tener en un texto, pero son fotos. La ciencia por su parte no piensa ni puede pensar, y ahí es donde se arma el murmullo en la sala. Y dice él, esto es por su bien y favorece la seguridad de su marcha prefijada. El abismo que media entre el pensar y la ciencia es insalvable. La ciencia debe ser por naturaleza austera y pequeña. Yo me imagino a la ciencia en el conocimiento humano como un iceberg, en donde vemos una punta, pero lo más importante está debajo.
Entonces, de lo que se puede, lo que es la ciencia es esa cúspide del iceberg que flota en el mar. Sin embargo, lo que no se puede ver es todavía mayor. Entonces, esa distancia es insalvable. Muy bien, lo que ha de pensarse le vuelve las espaldas al hombre y esto es acontecimiento. Este es otro término que lo estoy introduciendo. ¿Qué es un acontecimiento? Bueno, algo que acontece, pero un acontecimiento es algo que acontece y que somos plenamente conscientes de que acontece. ¿Que es nuevo? Cuanto más conscientes seamos que estamos viviendo algo que está aconteciendo, mejor. Por ejemplo, esto es un acontecimiento. ¿Esto es un acontecimiento? ¿Cómo no va a ser? Claro que sí, unas personas que no nos conocíamos la mayoría, una tarde de octubre lluviosa, viene un señor, cuenta estas cosas. Esto es un acontecimiento. Si lo tomamos como acontecimiento, vamos a estar todavía más atentos. A veces conocemos personas tangencialmente en un viaje o simplemente en una actividad como esta o donde sea, en la universidad, y no le prestamos atención, pero esa persona a veces nos capta de una manera tal. Eso es el acontecimiento. Es una señal un poco más fuerte, más intensa, que nos permite fijarnos. El que haya personas en este momento intentando desentrañar esto que espero que no esté demasiado confuso, o demasiado oscuro, eso ya es un acontecimiento, porque nos está haciendo, y si no entendéis de entrada, casi mejor, porque claro que entendéis cuando estamos hablando castellano, claro que entendéis, pero ¿hasta qué punto eso nos compromete y hasta qué punto eso nos constituye como seres humanos, intentando merodear aquello que todo? ¿Sabéis por qué estamos merodeando? No, esto no es una argucia didáctica, sino porque no se puede nombrar y no se puede definir a aquello a lo que me estoy refiriendo. Pero es verdad que tenemos muchos indicios de que todavía no pensamos y pensar, ya veremos lo que es, ¿no? Entonces, él dice, es más, lo que se sustrae puede tocar al hombre más esencialmente y absorberle más que todo lo presente que le toca y se refiere a él, y que le toca de una manera enigmática, escapándosele, sustrayéndosele. Podría suceder que el acontecimiento del sustraerse fuera lo más presente de cuanto hay ahora de presente. Quizás lo más permanente en nuestra existencia es la sensación de que no tenemos respuesta, de que no encontramos respuesta o que las encontramos parcialmente, o como yo decía la semana pasada, de que estamos perdidos. Todos tenemos en común que somos criaturas, no criaturas por decirlo, no nos ha creado nadie, bueno, aparte de perdidas, a veces enternecedoramente perdidas, y ciframos la felicidad en cosas que no nos va a acercar a la felicidad, ¿no? Entonces, eso realmente, esa ausencia de sentido muchas veces, esa ausencia de respuestas, pero que nos hacen seguir insistiendo hasta el final, ¿no? Es quizás lo que más nos mantiene Heidegger en la esencia. Bueno. Y dice, estando en el camino de lo que se nos sustrae, nosotros mismos estamos señalando aquello que se sustrae. Y es un señalar esencial porque nos constituye. El hombre señala en su calidad de caminante lo que se sustrae. Su esencia consiste en ser uno que señala. Decíamos la vez pasada a la respuesta de Carlos, el sentido que yo he encontrado en mi vida, que soy un buscador de sentido y no puedo evitarlo. Y seguramente, si sigo más o menos en esta pista, podré, junto con Pablo Neruda, decir que me quiten lo bailado. Porque realmente esto es lo que he vivido. Pero aquí también fijaría sus raíces la ética, siempre intentando mejorar, siempre, mira, hay como unos parámetros, ¿no? ¿De qué manera yo he contribuido a una sociedad más justa? ¿De qué manera he contribuido a una sociedad donde reina la paz?
Porque claro, estar en contra de la barbaridad de Gaza, somos seres normales, aquello me produce náuseas a mí, ¿eh? Me ha producido náuseas. Pero esa paz se fomenta en la paz con mi gente, con los que estoy, en el diálogo, en el luchar en común, en el construir, en el, de alguna manera, no permitir, por ejemplo, que haya soledad. Seguimos con las preguntas que por si alguien quiere intervenir, lo vamos a dejar aquí, porque si no, no voy a poder. Donde dice, he puesto en la última página estos versos de Hölderlin, donde dice, un signo somos indescifrado, sin dolor somos, y en tierras extrañas casi perdimos el habla. Hay tantas metáforas de esto, que estamos en una tierra extraña. Y por ahí en otro texto dice, sí, un signo somos indescifrado, sin dolor somos y en tierras extrañas casi perdimos el habla. Y por ahí dice, la poesía es el arroyo que en ocasiones retrocede hasta el manantial. El arroyo viene, pero a veces retrocede hacia el manantial, hacia el pensar como remembranza. Toda poesía nace de la devoción del recuerdo. Lo dice aquí, habría que ver lo que dice. Yo no puedo decir yo no sé lo que dice, ojo, se trata de eso, no se trata de que esto no es una definición, a ver qué le dice a cada uno, como cuando vamos a ver un cuadro, cada uno le puede decir una cosa. Y entonces, sí, estas preguntas que yo hacía en otra clase, hace no sé cuánto, como 6 o 7 años, no sé dónde, dice, no daba para que la gente luego lo pensara, que yo por eso os lo he mandado, y si quiere intervenir, intervenga, ahora o después, o con un escrito, con lo que quiera. ¿No da bastante que pensar el que somos un signo y además indescifrado? O sea, yo pregunto, ¿qué querrá decir que somos un signo? ¿Qué querrá decir? Y además indescifrado. ¿Qué significamos? ¿Qué significa el otro? ¿De qué manera el otro me señala el camino si yo sé descubrirlo o mirarlo a los ojos o ver conocer sus actos? ¿De qué manera es un signo? Un signo es aquello que señala, entre otras cosas, ¿no? Y por eso el respeto que se le puede tener al otro. Yo no puedo al otro manipularlo, explotarlo, matarlo, segregarlo, porque sea diferente a nosotros. El otro es un signo. Esto, Levinas, un filósofo judío, por cierto, habla de toda la filosofía de la alteridad. Muy interesante, hace ya muchos años, pero muy vigente. ¿Qué es entonces lo gravísimo? Habría que poder responder qué es lo gravísimo de nuestra época, pero a lo mejor cada uno se podría responder a sí mismo y no tiene por qué contarlo, qué es lo grave para él, qué es lo gravísimo, qué es aquello que le sobrecoge. Porque fíjate, lo que da que pensar, si queremos tener una sensación, lo que nos sobrecoge, lo que realmente nos produce cambios no solo en el estado de ánimo, sino en nuestro cuerpo, en la presión arterial, en la palpitación, etc. ¿Por qué nuestra época es grave? Qué interesante sería si tuviéramos tiempo de que hiciéramos una especie de mesa redonda, de diálogo, y cada uno, nuestra época es grave por esto, y tuviéramos una pizarra y tuviéramos tiempo y fuéramos apuntando, y fijaos cómo caracterizaríamos nuestra época grave. ¿Por qué es grave nuestra época? Uno de los elementos de lo grave de la época es a veces la superficialidad fomentada por los poderes. Son poderes económicos que con una correa de transmisión mediática, cuanto más superficiales seamos, más consumistas, más nos atolondremos en muchas cosas, no solo en drogas, las típicas drogas, sino en fármacos cuanto más eso, más escurriremos el bulto de tomar conciencia de que hay algo grave que tenemos que tener en cuenta y que de alguna manera con nuestro, porque el pensar, que todavía no hemos dicho lo que es, tiene, digamos, es bifaz, es pensar y es acción.
Un pensar que no sea acción no es nada. ¿Eh? Y un pensar que no sea acción, y al ser acción es transformador en el sentido negativo o positivo. Y por último, la pregunta que nos queda para el que quiere intervenir hoy, y si no ya seguimos, será ¿qué significa pensar? Muy bien. Pensar significa filosofar. Pero tenemos a Platón, por suerte. Esto lo dijo hace ¿cuántos años? Estamos en 2400 años, más o menos. Que no es nada, ¿eh? No es nada.